Pues en este momento las personas que quieran compartir pantalla, yo tengo solo que un participante puede compartir a la vez para que lo hagamos de una manera un poco más organizada. ¿Listo? Entonces, para que por favor las personas que quieran empezar, lo puedan hacer, puedan proyectar su pantalla y compartirnos un poco eh, lo que construyeron respecto a la intervención. ¿Sí? Entonces me cuentan a ver. ¿Lo hacemos así? ¿O lo hacemos, yo les comparto una que me enviaron, me envió una compañera que, que no puede estar en la clase de hoy, pero pues hizo el envío, entonces lo podemos revisar un poco para que vayamos perdiendo un poco como el susto, creo yo. Podemos llamarla a eso. ¿Ustedes ven ahí bien? O yo no estoy compartiendo, es que no sé, lo tengo que ver. Profe, no estás compartiendo todavía. Ah, listo. Bueno, entonces aquí les estoy compartiendo ya pantalla y lo que les estaba mostrando. Esta es la propuesta psicoeducativa de Helen Lepardo, ¿listo? Entonces, vamos a hablar, dice ella, proyecto psicoeducativo en el espectro autista, ¿cierto? Entonces, el problema que ella define particularmente que quiere abordar son las pocas habilidades para la comunicación verbal. Entonces, miren que no nos vamos a ocupar del trastorno de espectro autista, ya sabemos que estamos ahí, pero vamos a hablar de habilidad de comunicación verbal en autistas, es lo que a ella digamos que le interesa. Ella plantea una lluvia de soluciones, ¿bien? Títeres, pintura. Si ustedes notan, prácticamente su lluvia de soluciones está toda dentro de una misma categoría. Es decir, todo está en arte. Uno podría decir, bueno, podríamos tener otras estrategias además del arte que se nos puedan ocurrir. Seguramente sí. Es decir, que la lluvia de soluciones, lluvia de ideas, la invitación es a que la planteen de manera completamente abierta y luego lo organicen. Digamos que esto nos indica que ella previamente dijo, yo voy a trabajar los problemas de comunicación en el autismo a través del arte y voy a hacer una lluvia de ideas de cosas que puedo hacer dentro del arte, ¿no? Pero la invitación es a que eso lo podemos hacer, pero para que no pierda potencia la lluvia de soluciones, pues implicaría que primero hagamos la lluvia de soluciones de todo lo que se nos ocurra. Dylan, voltea mejor por acá, porfa. Voltea, me dice para acá, porfa. El ventilador. Para mí. Entonces, una vez que tenemos eso así, hacemos nuestra lluvia de ideas de todo lo que se nos pueda ocurrir, de cómo podemos nosotros solucionar, ¿sí? Y con eso, entonces vamos a definir cuál podría ser para nosotros la mejor solución. Claramente, para Helen, bueno, aquí hay otra lluvia de soluciones. Bueno, ella plantea también otros elementos, juegos lúdica. Entonces tenemos lluvia de ideas en arte, lluvia de ideas en lúdica para el trabajo comunicativo en autistas. En la evaluación de soluciones, entonces ella empieza a decir, bueno, respecto a la musicoterapia, ¿cuáles pueden ser las ventajas y desventajas? Por ejemplo, aquí se está priorizando, por decirlo así, una definición. Pero lo que nosotros tratamos de hacer cuando estamos nosotros evaluando qué hacer ante el contexto que nos desafía, tenemos unas alternativas de solución. La idea es que para elegir la mejor alternativa hagamos un proceso participativo en el que vamos a la comunidad, observamos qué tanto eso que creemos que nos puede funcionar, funciona o no funciona, que entrevistemos personas, que le digamos, mira, yo había pensado hacer esto, ¿tú qué opinas de eso? Porque con esa información
podemos tener algo más concreto de poder evaluar su ventaja en el contexto. Porque si no, pues será una ventaja teórica, ¿cierto? Una ventaja desde la definición. Y a veces lo que tenemos en la teoría muchas veces escapa, va un poco lejano de lo que encontramos en el contexto. Entonces, desde esa perspectiva, no sería solamente que nuestra evaluación de soluciones, digamos, de qué se trata, sino que hagamos el ejercicio no descriptivo, no de describir qué es lo que vamos a hacer, sino de comprometernos con el proceso de decir, bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas a partir de eso que acabamos de señalar? ¿Qué ventajas tendría la musicoterapia con autistas? Entonces, desventajas, uno podría pensar, necesitaríamos instrumentos o yo diría, podríamos fabricar esos instrumentos. Podríamos decir también que no lo vamos a hacer a través de instrumentos, sino que con los recursos con los que tenemos, es decir, nuestro cuerpo, vamos a hacer música. Entonces, aplaudir y entonces lo que habíamos contemplado como una solución, poder ver como un problema, como una desventaja, podríamos nosotros también pensarlo de cómo lo podemos resolver para poderlo implementar. En ese orden de ideas, nuestra labor como profesionales consiste en que cuando analicemos esas ventajas y desventajas, que realmente esas desventajas que tiene, nosotros digamos, bueno, realmente nos representa o nos desgasta demasiado el poderlo resolver. Entonces, supongamos que no tuviéramos otro camino para resolverlo, el caso de la musicoterapia, y entonces decimos, bueno, es que poner música, y para poner música necesitamos entonces unos parlantes para que suene fuerte, y el lugar al que me voy a desplazar pues es un lugar un poco peligroso, entonces llevar mi parlante o llevar mi como sistema de audio, pues va a ser un poco más complejo de llevarlo a la práctica. Entonces, muchas veces, a veces, no está la desventaja en la musicoterapia en sí, sino que la desventaja a veces está en que nosotros, al lugar donde lo vamos a implementar, difícilmente lo vamos a poder hacer, porque o no tenemos la música o el espacio no cuenta con una forma para nosotros poner música allí y nos correspondería a nosotros llevarlo. Cosas que nos pueden pasar es que nos digan, sí, aquí hay un espacio para poner música, que ustedes vayan y esté dañado, que no funcione, que no le lea la memoria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué se trata esto? En la evaluación de soluciones. En qué tanto nosotros podemos implementar esa solución, ¿sí? ¿Qué tanto se puede sostener en el tiempo? Porque eso también es importante. Ah, no, listo, yo no tengo problema en llevar mi parlante, pero eso lo van a poder seguir haciendo en esa institución. O yo estoy pensando en regalar el parlante, donar el parlante, para que estas sesiones de musicoterapia sigan funcionando. ¿Vale? Entonces, hasta aquí lo que hemos nosotros señalado es que evaluar soluciones pues es un paso muy, muy importante dentro de la dinámica de implementación de propuestas psicoeducativas. ¿Listo? No sé si al momento tengan alguna inquietud o pregunta. Porque miren que si vemos la evaluación de soluciones, tenemos definiciones, ¿vale? Definiciones, pero evaluar esas soluciones es lo que nos hace falta aquí. Decir entonces, por ejemplo, bueno, la pintura. Ventajas de la pintura, que los materiales son económicos. Ventajas de la pintura, que podemos utilizar distintos materiales, ¿no? Podemos usar colores, témperas, podemos usar crayolas, tiza, etcétera, ¿vale? Es decir, que hay una variedad de... ¿Qué desventajas podríamos encontrar en la pintura? Entonces uno empezaría a decir que de pronto no les gusta pintar, pero normalmente a los niños les gusta pintar. Eh, prácticamente si pensamos cuando nos invitan a comer, hay lugares a los que ustedes han ido a comer que han visto que les ponen para dibujar, ¿no? Les ponen una hoja y les ponen algo allí y ustedes ya tienen, no sé, 20, 25, 24, 22 años y no por eso les están diciendo a ustedes son niños, sino que
prácticamente la pintura pues es un puente, un nexo que no tiene edad, ¿no? Entonces uno se inclinaría a pensar que dentro de las posibles soluciones de mejor implementación, dentro de las alternativas que hay aquí, está la pintura. Podríamos ir a los títeres y hacer el mismo proceso, materiales y etcétera, etcétera. O sea, podemos demorarnos tanto en este análisis como nosotros queramos elegir realmente la mejor solución. También hace la propuesta para la lúdica. Vuelve a lo mismo, ¿cierto? Vuelve a lo mismo. Entonces, ¿qué habría que agregar? El asunto del compromiso con la evaluación. Ella elige elección de la solución. Ok, la elección de la solución parece que todavía no está terminada, ¿no? Parece que no lo hubiera terminado todavía. Te voy a minimizar aquí un momentico. Ella también me envía un trabajo en Word. Ah, bueno, por eso está vacío. Dice, profe, me gustaría que me hicieras una recomendación porque no sé cuál de las dos me puede favorecer más. Me parecen actividades muy buenas. ¿Bien? Entonces, pareciera que como actividad ella estuviera entendiendo, por ejemplo, no solamente una de ellas, sino actividad juego y actividad arte o música, ¿cierto? Entonces vamos a ir mirando un poquito cómo nosotros a partir de retomar, ¿cierto? Retomar que es importante en este momento que nos quedó un poco como en el tintero, revisar los objetivos, ¿no? ¿Cuál podría ser el objetivo que ella podría plantearse con su trabajo? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, digamos que mm, creo que aquí todavía no ha llegado como a esa parte de formular objetivos. Para que lo revisáramos un poco qué encontramos para que podamos a partir de eso que hicimos una mejor retroalimentación. No sé si quieren que hagamos los objetivos de este proyecto en particular para que con eso nos quede un poco más claro y podamos revisar los objetivos de los demás. O si alguno quiere compartir su pantalla y mostrarnos entonces lo que hizo y poder retroalimentarlo. Profe, lo que pasa, los objetivos van en el punto 5, ¿verdad? Ujú. Es que eso, pues yo también hice el trabajo sobre, pero no hice el punto 5, que es la implementación de la solución, que ya viene la actividad, la descripción. Ajá. Ok. Entonces, yo creí que hoy íbamos a hablar sobre los objetivos. Pues, o sea, ibas a explicar mejor eso. Vale, vale. No, está bien, está bien. Es decir, Ujú. para nosotros construir objetivos, nosotros aprender a hacer esos objetivos, necesitamos esto que ustedes traen el día de hoy. Porque para poderlo hacer bien necesitamos un pretexto sobre el cual fijar una dirección terapéutica. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva vamos a mirar. Vamos a abrir esto con Word. Y hacemos ese ejercicio aquí como para que nos hagamos una idea de cómo podríamos nosotros fijar los objetivos. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros necesitamos para hacer los objetivos es la definición del problema que queremos abordar. Entonces, este es el problema que queremos abordar, ¿cierto? Pocas habilidades para la comunicación verbal. ¿Listo? Entonces, si este es nuestro problema, ¿cierto? Si este es nuestro problema, entonces, ¿cómo formulamos
¿cómo quisiéramos que estuviera resuelto? ¿Cómo lo pondríamos? ¿Qué palabras podríamos utilizar? Uno diría lo contrario, ¿cierto, profe? Es decir, muchas habilidades para la comunicación verbal. Pero como estamos formulando el objetivo, entonces nosotros no hablamos de muchas, sino que podemos hablar entonces de una mejoría, ¿cierto? Un aumento. Es decir, que podemos cuantificar o podemos medir si han aumentado y si han aumentado, pues hemos alcanzado el objetivo, ¿vale? Pero cuando nosotros decimos muchas habilidades, eh, necesitaríamos entonces delimitarlo para que podamos decir, bueno, qué habilidades contaba y ahorita cuántas tiene. Pero el muchas no nos permite como un límite claro para tomar decisiones. Entonces, este problema de pocas habilidades para la comunicación verbal podría ser formulado de manera afirmativa con un verbo que me permita a mí asumir mi responsabilidad. Entonces, si yo, por ejemplo, considero que aumentar las habilidades para la comunicación verbal depende exclusivamente de mí, entonces yo voy a colocar aumentar. Pero si yo reconozco que eso no depende completamente de mí, entonces yo puedo usar un verbo que me ubique a mí como terapeuta en términos de facilitar, en términos de promover, en términos de mejorar. ¿Bien? ¿Listo? ¿Para qué? Para que yo desde ese lugar me pueda posicionar y eh, tener un plan donde yo sé que no depende completamente de mí, pero ¿qué estoy haciendo yo para facilitar el aumento de? ¿Qué estoy haciendo yo para promover el aumento de? ¿Bien? Eh, y no solamente lo podemos formular en términos de disminución, ¿ven? En términos de aumento, también podríamos hablar de disminución. Si, por ejemplo, estamos abordando el intento suicida o ideación suicida, entonces podríamos decir disminución en las ideas, ¿no? En los intentos, para que no entendamos de que siempre que vamos a hacer intervenciones, mejoría, es aumento, ¿no? También, dependiendo de lo que nosotros queramos trabajar, vamos a formularlo. Por eso quisiera ir como mirando los problemas de cada uno que tienen y les podamos formular o podamos plantearlos acá. Entonces, si el problema son pocas habilidades para la comunicación verbal, entonces nosotros podríamos escribir un verbo, facilitar el aumento de las habilidades para la comunicación verbal, ¿sí? En autismo, ¿sí? Igual, ella creo que tiene ya definida una población, si no estoy mal, creo que dice eh, en pacientes con TEA. Bueno, no hay una edad específica, sería interesante, pues, porque nos ayudaría un poco a decir, vamos a trabajar en niños con autismo o en adultos con autismo. Va a variar también los materiales que vamos a usar, vamos a variar un poco la forma de presentación de esos materiales, es decir, primero, segundo y tercero, cómo lo vamos a organizar. Entonces, sí sería interesante que nosotros podamos delimitar nuestra población, o sea, podamos decir en jóvenes o en niños o en adultos. Entonces, aquí ¿sí? Creo que a eso se le denomina grupos de edad, ¿no? Para nosotros estar más seguros, lo que hacemos es que utilizamos los descriptores en ciencias de la salud. Entonces, por ejemplo, usamos los test de ciencias de la salud. Igual que si les surgen dudas, o sea, esto es más chévere cuando es conversado.
donde ustedes van participando, profe, yo tengo esto, profe, ¿qué opina? Profe, ¿vale? Entonces, son grupos de edad. Entonces, precisar el grupo de edad. Ah, listo, voy a hablar de adolescente, de adulto, en anciano tengo varios descriptores, en niño tengo varios descriptores. Precisar muy bien. ¿Listo? ¿Qué es lo otro que vamos a hacer aquí? Entonces, precisamos en la población, por lo tanto, esto también va a pasar aquí, pocas habilidades para la comunicación verbal en... ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que si nosotros lo ponemos en términos de identificamos el problema, ¿vale? Entonces, el objetivo terapéutico va a estar formulado en términos de lo que queremos alcanzar, de lo que queremos ver al final del proceso terapéutico o del proceso psicoeducativo. ¿Qué es lo que queremos ver? Imaginarnos ese problema resuelto. Entonces, formulamos el problema, inmediatamente formulamos su otra cara. Su otra cara sería la solución a ese problema. ¿Listo? Entonces, facilitar el aumento de las habilidades para la comunicación verbal en lo que defina niños con autismo, supongamos. ¿Bien? Nosotros esto también lo podríamos operacionalizar mucho más. O sea, nosotros podríamos, si ese es nuestro objetivo, por decirlo así, general de intervención, ¿qué pequeños objetivos necesito yo alcanzar para poder lograr este aumento en las habilidades de comunicación verbal? Entonces, supongamos que uno de los aspectos relacionados con estas pobres habilidades de comunicación verbal esté relacionado con la dificultad que tienen las personas con autismo para leer las intenciones o leer la mente de los otros. Es decir, saber que el otro tiene estados mentales, que piensa y que tiene sentimientos también. ¿Sí? Entonces diríamos, ok, yo, esa causa del problema de comunicación verbal, que puede ser una teoría de la mente muy pobre, voy a formular un objetivo de intervención para esa teoría de la mente. Entonces yo voy a poder decir, eh, mejorar la teoría de la mente, facilitar el aumento de, y puedo poner cuáles conductas son las que quiero empezar a formar en el otro, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros, fíjense que estamos diciendo formar. ¿Formar qué implicaciones tiene? Quiere decir que ustedes pueden, si quieren, crear en el otro una idea, introducir esa idea y hacer que crezca esa idea y que crezca en el sentido de expresarse como conductas variadas, que es en último es lo que hace la educación. La educación humaniza, humaniza a un animal, lo convierte en un ser humano. Propio de la cultura, que se viste, que habla en un determinado lenguaje, que lo comprende, ¿vale? Nos vinculamos con la cultura, con la experiencia social acumulada a través de la educación. Eso entonces significa que nosotros podríamos educar, sí, a cualquier persona. Toda persona, digamos, que es susceptible de ser educada. Ya el asunto es que vamos a tener, si tenemos alguna alteración neurológica, que es lo que vamos a hablar en clases más adelante, sí vamos a tener ciertas dificultades. Por ejemplo, en el caso del autismo, hay una alteración neurológica. En ese sentido, esto va a estar atravesado por unas condiciones biológicas de base. Significa, por lo tanto, que pese a que hacemos intervención, entonces les pongo el caso de niños con Zika, por ejemplo. Los niños con Zika, este virus que pasó en el 2015-2016, tienen retrasos en el desarrollo asociados a esa situación neurológica.
¿Por qué? Porque el Zika nuevamente trae consigo microcefalia en algunas ocasiones. En ese orden de ideas, pese a que se les hace seguimiento a esos niños que ya sabemos que vienen con Zika, se hacen intervenciones por psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, neuropsicólogo, médico, varios personales, profesionales. Aún así, el desarrollo continúa en un retraso. Entonces, lo que quiero señalarles o advertirles con esto es, no se desanimen cuando ustedes plantean una propuesta psicoeducativa con unos objetivos alcanzables. Hoy observan mejoría y el día de mañana una es mejoría, ¿vale? No se desanimen, no se desanimen porque finalmente el proceso de rehabilitación, el proceso de corrección de una función, necesita estabilidad, necesita constancia y requiere por lo tanto práctica. Y esa práctica depende no solamente de las condiciones externas, es decir, que usted esté allí, que le haya quedado claro al otro qué es lo que tiene que hacer, que tenga unas condiciones en casa donde las pueda aplicar, tenga las herramientas, los materiales que usted le mandó para que los haga. Absolutamente todo está a nivel externo muy bien, pero a nivel interno podríamos tener una complicación que explica, digamos, este atraso, este retroceso en el desarrollo. Entonces, eh, obviamente vamos a hablar de patologías aquí, que la gran mayoría de ellas tienen una condición biológica de base. Pero lo que quiero señalarles es, la psicoeducación también aplica en esas personas. También la hacemos para esas personas. Es decir, para personas que están dependiendo de su situación de salud. Entonces, un paciente que está en última etapa de cáncer etapa 4, un cáncer terminal, ¿qué psicoeducación nosotros vamos a implementar? Vamos a fijarla sobre las necesidades del paciente en ese momento de su vida. Es decir, que podríamos hablar de una educación para la muerte, preparar a la familia para la muerte, preparar al paciente para la muerte, preparar al paciente para que aprenda a manejar su dolor. Bueno, me fui por otro lado, pero lo que quería como indicarles es, volviendo acá, que fijamos unos objetivos terapéuticos y trabajamos para alcanzarlos, pero que sabemos que esos objetivos terapéuticos dependen de condiciones que están en el paciente, que hacen parte de su condición biológica, física y de salud, pero que no por eso nosotros vamos a renunciar al proceso de rehabilitación, al proceso de corrección. Entonces, verbos que vamos a utilizar normalmente van a estar relacionados con mi lugar en el proceso. Es decir, nosotros podemos mejorar, podemos fortalecer, podemos facilitar, podemos aumentar, podemos disminuir, podemos también resolver, ayudar por lo menos a resolver. Entonces, ¿qué es en últimas lo que nosotros vamos a intentar hacer? Empezar a pensar, o cada uno de nosotros tiene sus problemas, y desde ese problema formulado con la población específica que vamos a abordar, que ese problema lo vamos a convertir en, o vamos a pensar en ese problema ya resuelto. Entonces, si mi problema es las pocas habilidades para la comunicación, entonces el problema resuelto sería que yo ya cuente con habilidades para la comunicación. ¿Y yo cómo puedo entonces medir mi intervención? Bueno, puedo facilitar el aumento, ¿cierto?, de esas habilidades de comunicación. Y puedo operacionalizarlas, es decir, describir cómo yo sé que esos serían como los indicadores, que eso es como lo que... Algo que también estaba dentro de los puntos que el día de hoy podíamos abordar. Los indicadores, a lo que hacen alusión, a lo que hacen referencia, es
a que nos señalan, como dice su nombre, indican si hemos alcanzado o no hemos alcanzado el objetivo. Entonces la pregunta que nosotros nos haríamos es, ¿cómo sabemos nosotros que se ha dado un aumento de la habilidad para la comunicación verbal? Eso, en últimas, entonces, nos diría, nosotros podríamos decir que hay un aumento en el número y lo planteamos en términos de pregunta, ¿vale? Los indicadores me gusta plantearlos en términos de pregunta para que nosotros mismos monitoreemos como si fuera una pregunta para nosotros. Luego del proceso de intervención, hay un aumento en el número de palabras en la comunicación verbal, por ejemplo. En la comunicación verbal empieza a utilizar más adjetivos, más pronombres. Pero normalmente, digamos, el lenguaje autista, digamos que carece un poco de adjetivos, un poco de pronombres, es decir, yo, tú, él, ellos, se habla más de los sujetos y de los verbos en particular. Entonces, podríamos nosotros plantearlo en ese sentido, ¿no? Por eso es tan importante que nosotros hayamos leído sobre el tema que queremos intervenir, para que sepamos muy bien cómo nos damos cuenta nosotros que hemos hecho una mejora, que hemos mejorado algo. Porque en últimas, tiene sentido la psicoeducación porque hay un cambio, hay un aumento en el número de habilidades, en la capacidad que tiene el paciente para afrontar, en la posición que toma ante su enfermedad, ante su situación personal. El profesor que ya da la clase por darla, al profesor que lo hace con amor, con deseo, con gusto. ¿Cómo nosotros nos encontramos esas dos situaciones y tenemos la propuesta de llevar a un profesor de un estado en el que está actualmente a un otro estado en el que estaban anteriormente, o finalmente llevarlo a que disfrute lo que está haciendo? ¿Sí? Entonces, nuestra lógica de intervención es una lógica en la que vamos a soñar, pero vamos a soñar con los pies en la tierra. Cuando decimos soñar, estamos diciendo que el problema tiene solución. ¿Qué solución es la que queremos ver en esta persona? ¿Vale? No tanto en el problema, en esta persona. Entonces, bueno, en estas personas con autismo quiero ver un aumento a nivel verbal. Su conducta verbal quiero que mejore. Eso es lo que me quiero proponer con mi psicoeducación. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿yo cómo puedo? Entonces aquí la pregunta también es un poco como decir, bueno, ¿yo cómo puedo involucrar a su familia en este proceso psicoeducativo? ¿Cómo puedo involucrar a la comunidad, al barrio, en este proceso psicoeducativo? A sus amigos, al profe, a sus pares. ¿Bien? De eso se trata, digamos, el contemplar las actividades. Cada actividad tiene su razón de ser. Va buscando un objetivo particular. Entonces, o va atacando una causa de ese problema en particular. Entonces, yo creía que es un asunto de teoría de la mente, entonces voy a tener una actividad para atacar, por decirlo así, esa teoría de la mente. Si lo que necesitamos es una mejoría, nosotros podemos establecer unas etapas en el proceso y normalmente las etapas van a ir siempre de lo sencillo a lo complejo. Nosotros vamos a empezar siempre nuestras propuestas psicoeducativas con sesiones que no representen para el otro una amenaza. ¿A qué nos referimos con esto? Así como estamos en la primera sesión con nuestro paciente, nosotros no empezamos por preguntas complejas, difíciles, porque ni siquiera nos conocemos, porque ni siquiera sabemos si vamos a seguir en consulta o no. Y en ese sentido lo que hacemos es preguntas en los primeros instantes muy cómodas. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu motivo de consulta?
Esos elementos nos facilitan la vida, porque cualquiera las podría contestar, ¿sí? No empezamos por qué estás deprimido, cuáles son las razones que te llevaron a suicidarte, a intentar suicidarte, etcétera, ¿sí? Hacerte daño. Pasa igual entonces cuando hacemos psicoeducación. Empezamos de lo simple a lo complejo. Empezamos por actividades y vamos graduando la dificultad de la actividad y las tareas que dejamos también para realizar. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, tenemos una propuesta y es mejorar habilidades comunicativas, ¿qué me dice la literatura científica? Que ayuda a mejorar las habilidades comunicativas. En ese sentido, me imagino que esto que ella plantea, ¿ok? Del Toro del 2000, me imagino que es el referente que ella está tomando para decir que el arte en autistas ayuda a o contribuye a que las habilidades verbales mejoren. ¿Listo? Bueno, ¿qué actividades? Entonces la siguiente pregunta que nos haría sería, ¿cuáles actividades de las artísticas son las que más se han asociado con mejorías en la conducta verbal? ¿Para qué? Para que no hagamos actividades por hacerlas, sino que efectivamente de todas las posibles alternativas que hay de arte para intervenir en autismo a nivel de la conducta verbal, ¿cuáles son las que según la evidencia han sido las mejores? Las que han reportado mayores beneficios. ¿Listo? Porque serán esas las que yo vaya a implementar, porque lo que me interesa realmente es ver una mejoría. Tenemos tiempo limitado. Ustedes van a estar en sus sitios de práctica por unos pocos momentos. Y eso nos lleva entonces a pensar en que toda intervención psicoeducativa que diseñemos sea una intervención psicoeducativa que podamos monitorear su avance y que podamos nosotros decir, bueno, si mi propuesta psicoeducativa es para aumentar las habilidades de comunicación verbal y esa la tengo pensada para que dure 6 meses, ¿qué pasaría si tú mides el nivel de avance que llevas en relación a la conducta verbal, a la comunicación verbal, a los 3 meses? Para que sepas si vas por buen camino o no está funcionando. Que no tiene sentido que te vayas tus 6 meses o tu año completo y midas al final y no te des cuenta si lo que estabas haciendo realmente funcionaba o no. En ese sentido, por eso dejamos indicadores por actividad. Es decir, que monitoreamos el grado de avance actividad por actividad para saber si lo logramos o no lo logramos. Y si no lo logramos, entonces, ¿qué necesitamos ajustar para lograrlo? ¿Qué es lo que se nos está escapando? ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Listo? Entonces, quisiera decir entonces que los indicadores son una manera de nosotros monitorear el grado de cumplimiento del objetivo que nos hemos propuesto. ¿Vale? Cada, cada actividad, ¿vale? Cada actividad, si nosotros lo ponemos voy a ponerlo en un mapa conceptual para que se entienda un poco mejor lo que tengo en la cabeza, que a veces es difícil de transmitir cuando no lo podemos bajar a lo concreto, ¿sí? Entonces, voy a hacer un mapa conceptual. Ese mapa conceptual es como para que nos hagamos una idea. Nosotros tenemos el problema que queremos intervenir. Inmediatamente, ese problema va a tener unas causas. Muchas causas. ¿Bien? Causas. En ese sentido, entonces, este problema tiene una causa A, una causa B y una causa C, pues por poner algún ejemplo.
¿Sí? Entonces nosotros, ¿qué vamos a continuación a hacer de forma paralela? Nosotros lo que vamos a hacer entonces es proponer la solución. Y la solución entonces sería la solución para el problema y la solución para cada solución 1, solución 2 y solución 3. En últimas, ¿qué estaríamos nosotros diciendo? Que cada problema trae su solución. Siempre que nosotros pensemos en un problema, inmediatamente entonces pensemos lo que queremos ver resuelto, ver solucionado. Y así como tenemos claro desde la literatura científica cuáles pueden ser las posibles causas de ese problema, entonces podríamos pensar en cada una de las posibles soluciones. Y cada solución se va a convertir en una sesión o en una actividad o en varias actividades. ¿Eso qué significa? Que yo podría, por ejemplo, decir que para la solución 1 voy a hacerlo mediante 2 actividades. Yo sé que esto se podía mover y no se puede mover mucho. Bueno, la solución 1 se puede hacer mediante 2 actividades, la solución 2 mediante una actividad y la solución 3 mediante 3 actividades, 4 actividades, 5 actividades. ¿Por qué? Porque creo o considero que gran parte del problema radica en la causa número 3. Es decir, que si trabajamos en la solución para la causa 3 o la solución 3, pues tendríamos gran parte del problema resuelto. Ahora, si lo conectamos, si esto que acabamos de hacer lo conectamos con lo que hemos venido señalando de los 5 puntos del proceso psicoeducativo, cuando la persona lanza el problema y cada persona propone su problema, tenemos varios problemas, cuando elegimos el problema que lo definimos claramente, inmediatamente vamos a intentar posibles soluciones. Esas posibles soluciones, en últimas, traen de manera implícita una posible causa de ese problema. O sea, si yo propuse que hay que arte y lúdica como manera de comunicación, lo que en últimas estoy pensando como posible causa está relacionada con la imposibilidad para yo entender las emociones y sentimientos fluidos, variados que existen en los personajes. Entonces, en la lúdica nosotros podemos entender un poco el chiste, la broma, el hacer de cuenta, la metáfora, el juego de roles. Entonces, visto así, lo que les estoy en últimas planteando en este momento es que a veces se nos olvida caer en cuenta de que todo problema, absolutamente todo problema, nosotros a ese problema le atribuimos una causa. Esas causas provienen de la literatura en la mayoría de situaciones. El proceder, digamos, del psicólogo debería de ser ese. Es decir, yo no es la causa que yo identifico, es la causa que la literatura o que mi profesor me indicó que era posible causa. Entonces, visto así, nosotros vamos a construir una propuesta psicoeducativa que tenga claramente definido el problema y las soluciones y que podamos nosotros identificar claramente que esta solución está atacando una parte, una causa de ese problema. ¿Cómo nosotros vamos a saber eso? ¿Cómo nosotros vamos a poder decir finalmente, o sea, cómo nosotros pensamos o cómo les propongo que pensemos los problemas que nos vamos a ver enfrentados en contextos educativos? Yo lo que les propongo es que primero ustedes
antes de ponerse a escribir, antes de cualquier otra cosa, ustedes estén en campo, es decir, conozcan el contexto en el que se van a ver involucrados en su práctica, se relacionen con las personas con las que van a interactuar, las escuchen, les pregunten para que traten de definir a esas personas cuál podría ser el principal problema que necesitan atender, con una lluvia de problemas, conocer la perspectiva de los problemas desde ellos, y a partir de ahí entonces poderme yo aproximar y decirles qué soluciones se les ocurrirían para esos problemas. Y una vez que yo parto del saber del otro, con esa información de problemas identificados y soluciones identificadas, yo ya puedo sentarme entonces con el proceso de análisis en el cual yo ya puedo decir, ok, estas soluciones que están planteadas desde mi saber psicológico, desde la lectura que estoy haciendo de este artículo, de este otro y de este otro, poder entonces casi que evaluar si puedo implementar o no esa posible solución. Y con eso, entonces nosotros tendríamos casi que una definición de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Es que es muy triste, no sé si a ustedes les parezca igual de triste que a mí, pero me parece muy triste que uno le pregunte a una persona psicóloga por qué hace lo que hace, es decir, por qué le mandó a hacer esto, o por qué hizo esta actividad, o por qué lo hizo de esta forma, y no sepa contestar, o sea, no sepa por qué. Simplemente dice porque me pareció mejor, porque, pero realmente no sabe cuál era el objetivo que tenía con esa actividad. Es decir, yo hice esto para mejorar esto, para alcanzar esto. No está tan claro. O no está tan clara la relación que hay entre la causa y la solución. Es decir, cuando nosotros hablamos sabemos que el efecto, que lo que nosotros notamos, vemos, en últimas, son la punta del iceberg, es decir, el efecto de algo. Entonces, el problema, en últimas, es el efecto de algo, lo que notamos. Pero ¿qué es lo que se esconde detrás? ¿No? ¿Por qué se presenta ese problema? ¿Cuáles son las posibles causas? Y a veces eso es lo que se nos olvida. Entonces, volviendo nuevamente a la propuesta psicoeducativa, ¿qué definimos nosotros como problema? Primero, decíamos que el problema es lo que las personas reconocen como problema. Partimos de ahí, de lo que para esas personas significa un problema. Entonces, nosotros como psicólogos educativos empezamos por reconocer o darle voz o darle palabra a los problemas identificados. Listo, no, que yo no tengo esa manera de proceder, yo no voy a relacionarme con las personas, sino que yo desde el escritorio, porque es que, no sé, trabajo en el Ministerio de Educación y me dicen que haga una propuesta psicoeducativa para consumo de sustancias psicoactivas. ¿Vale? Y no tengo la posibilidad de preguntarle a jóvenes, no tengo esa posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a definir por un problema en esa circunstancia? Nosotros lo que vamos a definir por problema sería entonces desde la evidencia disponible, literatura científica, etcétera, 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 vamos a mirar cuál es el principal problema que hay en el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Vale? Porque entendemos que las sustancias psicoactivas son un tema, no un problema. ¿Bien? No sé si se entiende esa diferencia entre tener un problema y tener un tema de trabajo. Temas, tenemos el autismo es un tema, la depresión es un tema, pero no es un problema hasta que nosotros no lo definimos. Entonces, cuando escuchamos a las personas, eh, casi que entendemos un poco por qué para ellas es un problema. ¿Listo? Y la persona nos dice, bueno, es que para mí la depresión es un problema porque no tengo muchos problemas para dormir. Entonces realmente tiene depresión, pero el problema que quiere atender es un poco su dificultad de sueño, su dificultad para conciliar el sueño. Entonces,
es importante que nosotros partamos del otro para esa construcción. Para efectos del curso en el que estamos actualmente, algunos de ustedes están en prácticas y otros no. Entonces, para que lo hagamos de manera homogénea y lo más similar posible, les he pedido que elijan un tema y que en ese tema definan un problema. Esa definición del problema entonces puede provenir de que ustedes empiecen a conversar con personas que tienen ese problema para tratar de entender cuál es el problema que hay en esas personas con ese tema en particular, o leer artículos, leer en páginas, leer en la Organización Mundial de la Salud, etcétera, 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 para focalizarnos y definir nosotros el problema. Entonces tenemos dos escenarios: el escenario que se construye de espaldas a las personas y el escenario que se construye con las personas. En ambas circunstancias lo podemos hacer. Ventajas y desventajas que tiene cada uno de ellos. Las ventajas que tiene construirlo con las personas tiene que ver con que reconocemos la subjetividad de esas personas. Desventajas que muchas veces el problema que tenemos con las personas está en podernos poner de acuerdo para definir el problema. ¿Bien? Lo que para mí es un... Profe. ¿Sí? Hola, es que no había podido hablar antes. Hola, pero yo tenía mi propuesta. ¿La puedo mostrar? Claro. Para orientar. No, pues yo estaba aquí hablando mientras alguien quería participar. Porque si no, pues... Bueno. Dale. ¿Puedes compartir? Que no puedo compartirlo. Ya, espérame, yo dejo de compartir. Ya, dejar de compartir. Creo que ya puedes compartir, ¿sí? Ok. Listo. ¿Están viendo? Sí. Bueno. El problema que yo quiero trabajar hace varios meses es integrar a las personas en la prevención de las conductas suicidas en espacios públicos. Entonces, pues como que la propuesta es integración social en la prevención de conductas suicidas en espacios públicos. ¿Cómo se define el problema? La OMS estima que más o menos 800 personas en el mundo se quitan la vida y por cada de esas 800 personas hay alrededor de 20 intentos suicidas antes de la conducta consumada. A nivel nacional, de acuerdo a la encuesta de salud mental del 2015, esta reportó que la ideación suicida y el intento suicida era algo muy frecuente en los adolescentes y en los adultos y que principalmente afectaba a los adultos jóvenes en mayor proporción pues que los rangos de edad que están en los extremos, o sea, a los muy jóvenes o a los muy adultos, sino a la población productiva, que labora, que tiene hijos y demás, y entonces pues hay una gran preocupación porque en los últimos años han venido creciendo las cifras. Entonces, en el 2018, corte del 2018, según el sistema de vigilancia epidemiológica de la Fiscalía y bueno, de Medicina Legal, reportaron que se presentaron 25.974 casos de intentos suicidas, que fue el dato más alto reportado en todos los años, pues desde que se está haciendo la vigilancia. Y el DANE reporta que a corte de 31 de marzo del 2020, en ese primer semestre, porque, no trimestre, sí, del año, se reportaron 664 casos de intentos suicidas. Esto pues sacado de la información de motivos de consulta y pues hay un subregistro teniendo en cuenta que pues no todas las ideaciones suicidas consultan y no todos bueno, igual si es una causa de muerte, no, sobre todo el tema de las ideaciones suicidas, o sea que la probabilidad de que hubiesen podido ser muchos casos pues es alta y como no tenemos el dato pues no se puede determinar. La lluvia de ideas, pues de acuerdo a lo que entendí, era una sensibilización de la población sobre la realidad del suicidio, el reconocimiento de lugares públicos en donde se cometen más suicidios, pues en espacios públicos, las pautas básicas para el reconocimiento de conductas que orienten a pensar que se va a desencadenar una conducta suicida en un espacio público
y proponer una ABC de reconocimiento de atención primaria de prevención de la conducta suicida en personal no clínico. Esto pues haciendo la reflexión de que, bueno, eso lo hacía, pero no lo puse aquí, en las ventajas y desventajas, y es que no solamente los suicidios se presentan frente a personal clínico, sino en personal que no reconoce, que no sabe nada de enfermedades mentales y que no tiene ni la mirada clínica para saber qué es un signo o un síntoma de suicidio, pero pues que debería tener la capacidad, porque no es nada difícil, saber que es algo que pueda predecir que una persona va a activar una conducta suicida. Realmente la única desventaja que encontré fue la financiación de la propuesta y no supe cómo formularla, pues como las ventajas, porque pues me pareció algo muy parecido a los objetivos. Entonces como que ahí sí me enredé. Entonces, dentro de los objetivos que planteaba era la disminución de las cifras de suicidio en espacios públicos, el aumento de los conocimientos de las personas sobre la conducta suicida y su reconocimiento, promover un cambio de creencias estigmáticas sobre el suicidio que permita que familiares y amigos puedan detectar factores de riesgo para la conducta suicida y validar el suicidio como un problema de salud mental que debe ser atendido e intervenido de manera oportuna. Y eso era todo lo que tenía. No, está muy bien, pero entonces vení para que no nos enredemos en la formulación de objetivos y las ventajas. Básicamente las ventajas, como tú señalas, muchas veces terminan siendo pensadas casi que como su efecto que tendrá. Entonces, ahí sí pensaríamos en ya la propuesta llevada a la práctica, ¿no? Ventajas que tendría utilizar la propuesta que tú señalas. Y en ese sentido, prácticamente sería algo idéntico entre objetivos y ventajas. Pero a lo que hace, digamos, alusión este asunto de la evaluación de soluciones, es que tú cuando haces tu lluvia de ideas, por ejemplo, la puedes poner un momentico, tu lluvia de ideas, tu lluvia de soluciones. Entonces, esta lluvia de soluciones es como si tú dijeras, bueno, ¿qué ventajas tiene la sensibilización de la población de la realidad sobre el suicidio? Pero entonces fíjate que aquí es interesante porque por la manera de estar redactado, se piensa como si estuviésemos teniendo Más objetivos. Sí, más objetivos, exacto. Entonces, la solución estaría en, bueno, al principio nosotros podemos hacer una lluvia de soluciones donde tenemos de todo, ¿cierto? Tenemos absolutamente de todo. Pero ya luego empezamos a plantearlas, estas soluciones, en términos de actividades, ¿no? En términos de, bueno, ¿cómo nosotros haríamos la sensibilización? Ah, listo, ¿no? La sensibilización la vamos a hacer de manera, por vía WhatsApp. Voy a colocar en mis estados, no sé, fotos, imágenes, me voy a grabar en un video, ¿listo? Y entonces, así las cosas, yo ya puedo pensar en esa actividad sobre qué ventajas y desventajas tendría hacer el video de WhatsApp. ¿Qué tan beneficioso puede ser? Ventajas, desventajas, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que finalmente esto se convierte más en un asunto práctico, ¿vale? Un asunto más práctico y por lo tanto vamos a evaluar es la practicidad. O sea, qué tan pragmático sería las soluciones que hemos propuesto. Ya como consecuencia de esas actividades, de esas implementaciones, vamos a tener como consecuencia la sensibilización y vamos a tener como consecuencia el ABC, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa del ABC que tienes ahí es una actividad. Esa actividad la podemos evaluar. Entonces, por ejemplo, uno podría decir costos de realizar el ABC. Lo podríamos hacer con un software gratuito, entonces nos ahorraríamos los costos. No, que es que yo quiero meterle que sea como interactivo y que esté disponible, entonces ¿en qué plataforma lo puedo ubicar para que ese ABC se pueda llevar a la práctica? Entonces, en síntesis, digamos que es
la lluvia de soluciones, pensarlas en términos de poder implementar, ¿no? Poder hacer algo al respecto. Casi que es preguntarte, bueno, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Y muy pragmático. Y a esas soluciones es donde evaluamos su ventaja y desventaja para elegir entonces la mejor solución. Digamos que para sensibilización tienes 5 actividades o 5 actividades así muy claras. Las analizas en términos de ventajas y desventajas para que entonces depures y digas, bueno, para sensibilizar me voy a quedar con estas 2 actividades porque fueron las que luego del análisis resultaron siendo las mejores Ideales. actividades. ¿Sí? Y Ok. entonces eso te permite a ti tener un banco, digamos, de actividades, por decirlo así. Porque tú dices, bueno, voy a hacer esta y si no me funciona, entonces sigo con la otra y si no me funciona, sigo con la otra. Que a veces es lo que a nosotros nos pasa muchas veces, que no sabemos qué hacer. O sea, tenemos muy claro que queremos sensibilizar a la población, pero no sabemos cómo. Tenemos muy claro que queremos que hayan un reconocimiento de lugares públicos, ¿cierto? ¿Cómo lo Sí. pensamos hacer? ¿No? Entonces, esa es básicamente la retroalimentación, pero muy al lugar, muy chévere. O sea, digamos que uno inmediatamente pensaría sobre intentar, o sea, la propuesta que yo les haría a todos ustedes que están en este momento conectados es, ustedes se sueñan teniendo su propuesta educativa en marcha, es decir, que no quede solamente en el papel, que puedan visitarla, verla, notarla. Sí, yo quiero formular un protocolo para que quede en la página del ministerio, porque no hay casi protocolos, ni guías, ni nada de eso de salud mental, muchos. Solamente hay de psiquiatría. Exactamente. Entonces, por ejemplo, uno podría montarlo, proponerlo, hacerlo. Es decir, que efectivamente, eh, Tengo un impacto. sí, que tenga un impacto y que finalmente pues es como su manera de contribuir al mundo, ¿no? Porque eso se trata también Sí. de mejorar un poquito el mundo. Entonces, hay que, como tenemos un tiempo limitado, ¿cierto? Tenemos un tiempo limitado, elegir, ¿no? Elegir. Si tu propuesta, digamos, de psicoeducativa, pues tú tienes mucho tiempo para montarla y demás, pero como vamos a elegir que en estas sesiones de trabajo, en estas clases, como producto final termine siendo la propuesta, pues que podamos decir, por ejemplo, esta es la vía teórica, esta es la propuesta, digamos, escrita, pero mira el link o mira, digamos, lo que terminó funcionando. Así sea que se implemente solo en la universidad, solo en este espacio público. O sea, podría ser una alternativa. Uno puede decir, bueno, voy a incidir en los lugares en los que estoy, en mi trabajo, eh, en mi universidad, voy a montar mis propuestas psicoeducativas ahí. Si soy parte de o conozco al líder comunal, pues voy a hacer que mi barrio sea sensible a cómo lo hacemos, qué podemos hacer, profe, ya hablé con él y mire que entonces, que sí, que les interesa. Bueno, hay muchas, a veces el asunto es como el empezar, ¿no? El movilizarse, el empezar a Claro. trabajar. Que creo que eso es lo que también te anima, ¿no? Te da vida, te impulsa como a seguir viviendo. O sea, una manera de prevenir el suicidio estaría en ese Sí. sentido, ¿no? Como, bueno, lo que estoy haciendo, estoy engomado en lo que estoy haciendo, me gusta lo que estoy haciendo. Entonces, ojalá que los temas, así como este que te gusta a ti, eh, pensarlo entonces como una estrategia, cómo lo podría, digamos, implementar en mi lugar de trabajo o en la universidad o en mi comuna, algo como muy, dice en mi cuadra, pues en el lugar que yo vivo ya, aquí. Este es un territorio seguro. La gente que está por aquí sabe, no sé, está atenta y ya se define. Y es un modelo que se puede escalar, se puede escalonar, es decir, funciona en esta cuadra, ahorita vamos a otra cuadra, vamos a un barrio, vamos a un sector, vamos así.
en ese sentido. Bueno, Giselle, muy bien. Muchas gracias. Vale, Giselle. Entonces ahí, por ejemplo, ya, digamos, en términos prácticos, sería, ¿con qué seguimos? Digamos que tendríamos que tomar una actividad y ponerla, como botarle más, desarrollarla más. Y muy interesante si la podemos implementar y mirar cómo nos fue en esa implementación. ¿Sí? Que podamos reajustar nuestra propuesta. Profe, nosotros habíamos pensado, yo había pensado, lo hice y resulta que me terminé haciendo fue esto y fue mucho más beneficioso. ¿Bien? Entonces ustedes terminan el curso como con una herramienta, como que tengo esto que puedo presentar, que puedo ofrecer, que sé hacer, ¿no? Finalmente es como lo importante. Bueno, ¿quién más quiere compartir su pantalla y mostrarnos un poco qué es lo que quiere hacer en la propuesta? ¿Alguien más? Profe, yo, pero no es mucho lo que tenga de pronto como a comparación de las otras compañeras. ¿Está bien? Sí, no, no hay problema. Igual lo importante es como irnos soltando en compartir nuestras experiencias. Listo. Entonces, está en mi idea, espérate, lo devuelvo. Ajá. Entonces es niños con discapacidad cognitiva o sociales, pero no me gustaría enfocarme como en sí con los niños, sino como su entorno social, sus padres, sus abuelos, eh, los primos, como personas que conviven con ellos, así no sea todo el tiempo, pero que sí que se ven algunas veces o así, que como que sepan. Okay. Entonces, en la lluvia de ideas tengo como enseñar a los padres de qué se trata esa discapacidad y cómo vivir con ella, porque a veces vemos que a veces los papás ni siquiera saben de qué se trata la discapacidad de su hijo o cómo tratarla. Otra de las ideas es enseñar a los padres a enseñarle a otras personas sobre la discapacidad de sus hijos. A veces puede ser muy confuso como todas las palabras técnicas o todos los términos, entonces como enseñar de una manera sencilla y entendible. Tener talleres prácticos para aprender a convivir con sus hijos, donde puedan ir y practicar como supervisados por alguien y enseñar al niño a explicar su discapacidad. A veces vemos que de pronto esos niños se pueden perder o estar en un lugar donde no hay nadie de su familia que pueda explicarle a otras personas qué es lo que tiene el niño y cómo tratarlo. Entonces puse cómo llevar a la práctica esas 4 lluvias de ideas. La primera, que es enseñar a los padres de qué se trata esa discapacidad y cómo vivir con ella. Entonces puse es necesario un profesional para enseñar a los padres, un lugar y la disponibilidad de los padres, tanto económica como la voluntad. Vemos que a veces los papás no tienen para pagar el transporte o para, digamos que no sé, eso que se va a enseñar sea gratis, se pueda conseguir otra manera como de financiarlo, pero a veces los papás no tienen ni cómo llegar, ni con quién dejar a sus otros hijos. Entonces también es como, tiene un contra. Enseñar a los padres a enseñarle a otras personas sobre la discapacidad de su hijo. Es necesario el profesional en el tema, que su objetivo sea enseñarle a los padres la mejor manera de decirle a las demás personas del entorno del niño cómo es su discapacidad y cómo manejar al niño y cómo tratar con el niño. La otra es tener talleres prácticos para aprender a convivir con sus hijos. Es necesario un profesional en el tema y un lugar con las herramientas para enseñar y practicar el trato con sus hijos, como de pronto los juegos, bueno, todo lo que se necesita. Y enseñar al niño a explicar su discapacidad. Es necesario un profesional que le enseñe a los niños a hablar sobre su discapacidad, que no queden como de pronto, que a veces el niño ni sabe cómo
cómo es ni qué es lo que tiene. Entonces me parece también importante eso. Y es solamente eso lo que tengo. Vale, vale. Digamos que ahí es importante, Karen, y bueno que hayas hecho como el ejercicio de ponerlo en común. Es primero porque en la lluvia de ideas, ¿cierto? Tienes, digamos, el enseñar a enseñar, principalmente como aspecto clave. Ahora, todas las actividades que has propuesto es necesario un profesional. Y en ese sentido, uno diría, ¿cómo desde los recursos que en este momento cuentas y tienes, puedes empezar a hacer el proceso porque tú aún no eres profesional? Entonces, el asunto se convierte en, si vamos a proponer una solución, tiene que ser una solución que, si bien en términos del deber, debería de ser un profesional, ¿qué ajustes, ¿no? ¿Qué propuesta podrías tú plantear para que finalmente tú puedas hacer cargo de esa solución? ¿Qué actividades podrías proponer para lograr lo que te has propuesto? Porque mira que tu lluvia de ideas en última se convierten como en tus objetivos de intervención. Entonces, que aumente el conocimiento sobre la discapacidad de los padres. Ok, ese es un objetivo de intervención, aumentar el nivel de conocimiento sobre discapacidad en padres. ¿Cómo vas a hacer eso? Ah, no, listo, voy a hacer una situaciones de caso. Entonces voy a construir casos de niños con discapacidad para que los padres pongan en práctica sus conocimientos y retroalimentamos. Bien, esa es una manera de mejorar los conocimientos. Perfecto. Otra manera, y esas son las lluvias de ideas acerca de cómo puedes hacer que lo que te propusiste se lleve a la práctica. ¿Bien? Muy similar ahorita a lo de Giselle. La lluvia de ideas en última nos sirve es para empezar a decir, no solamente me parece bien el uso que le han dado, ¿vale? Porque uno por algo tiene que empezar. O sea, lluvia de ideas es que lo que se me viene, todo eso yo ya luego lo miro y digo, ok, este sería entonces el objetivo al que le quiero apuntar. Esto es lo que quiero, esto es lo que quiero lograr. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Y en ese cómo lo voy a hacer es empezar a lluvia de ideas de posibles actividades que puedo hacer y voy a analizar cuál puede ser mejor y cuál peor, desventajas, ventajas, para lograr eso que me propuse en el contexto que tengo. Entonces, si pones profesional, desventaja, no tengo el profesional. Y entonces, ¿cómo lo vas a poner? Casi que ya esa desventaja se hace monumental de resolverla. Entonces, en ese sentido es un proyecto psicoeducativo muy bonito, muy interesante, que habría entonces que planear en el sentido de decir, ¿a qué de todo eso quieres alcanzar? ¿Quieres hacer? Si quieres involucrar al niño con discapacidad para que pueda explicar su discapacidad, de hablar sobre su discapacidad, entonces es como si tuvieras dos momentos, un momento con niños con discapacidad, un momento con padres de niños con discapacidad y luego un momento en el que están padres y niños con discapacidad. Puede ser una estrategia, puede ser una alternativa. Entonces ahí el asunto es que empiezas como sugerencia, estructurar ya digamos que tu propuesta, entonces decir, bueno, yo voy a aumentar el nivel de conocimiento, ese es uno de los objetivos terapéuticos. ¿Qué otro objetivo a mí me quedó sonando bastante lo que dijiste y la segunda diapositiva, si no estoy mal, que decía entorno social de los niños con discapacidad, o sea, me quiero focalizar ahí. Entonces, para ti el problema, en última, se convierte en ese entorno social. Muchas veces los niños no saben cómo relacionarse, cómo hablar con padres. Los padres no saben tampoco cómo manejar a sus hijos. O sea, relaciones sociales. ¿Bien? Desde esa perspectiva, entonces, útil y muy importante que ustedes digan, o bueno, que tú puedas decir, Karen, voy a focalizarme como un objetivo general terapéutico en el entorno social, mejorar el entorno social o mejorar las relaciones sociales
de los niños con discapacidad. ¿Bien? Y como estás hablando de padres, pues una de los metas. Padres y niños. ¿Vale? En ese orden de Listo, ideas, profe. tienes eso y a partir de ahí entonces ya puedes decir, bueno, mi primer objetivo va a ser aumentar el conocimiento. ¿Cómo? Estas van a ser mis actividades para aumentar el conocimiento. Entonces, si ustedes lo ponen como si fuera un mapa conceptual, es como si cogieran y dijeran, bueno, yo quiero hacer esto a través de qué actividades, esta y esta, listo. Ahorita las voy a desarrollar. Luego tengo, dentro de mi objetivo general de intervención, que es el de mejorar las habilidades sociales, tengo, uno es aumentar el conocimiento, otro es que los padres enseñen a otros padres y otro es, pero entonces ahí sería facilitar que los padres asuman o regulen la conducta de sus hijos, ¿vale? Aumentar, facilitar, desarrollar, ¿vale? Implementar. Son acciones puntuales que podemos nosotros hacer para dejar esos verbos y esos objetivos claramente definidos. ¿Listo? Inmediatamente haces una lista de preguntas para saber cómo sabes tú que aumentaron los conocimientos. ¿Cómo sabes tú que los padres ya son tutores de otros? O sea, profesores, maestros. Enseñan a enseñar. ¿Cómo lo sabes? ¿Listo? Bueno. ¿Qué otra persona quiere compartir para que vayamos revisando? Profe, yo, Dale, Natalia. sino que no lo tengo en diapositiva. Bueno, ¿entonces no lo cuentas o cómo es? Yo lo tengo en Word. No importa, dale, comparte. Dale. ¿Ya? Sí, ahí. Bueno, el profe, el mío se llama Inclusión de Niños Autistas en el aula de clase. Pues yo me basé en esto porque yo estoy haciendo la práctica en el jardín de infantil de la Santiago. Entonces, por ahora yo estoy como en observación, en compañía de los niños, viendo ellos cómo se comportan, bla, bla, bla. Y pues de lo que me dicen las profesoras. Y en uno de los salones, que es jardín, hay un niño que es autista. Entonces me basé por esto porque la profesora me contaba de que ella le daba miedo, que como no tenía el conocimiento sobre el autismo, de pronto que el niño en un día de estos reaccionara mal o ella no supiera cómo calmarlo, pues porque ellos pueden alterarse. Por ejemplo, al niño no le gusta que cuando le van a limpiar la cara sea con agua porque él dice que le da asco. Entonces, el primer punto es sobre dificultad de aprendizaje y atención. La lluvia de soluciones es capacitar al docente sobre conocimientos específicos del autismo, adaptaciones en el aula de clase, pues pictogramas, colores como figuritas, porque a ellos les gustan como los colores, todo lo llamativo. Que al niño se le enseñe en clases visuales con una comunicación coherente y estable. Esto porque, digamos, la profe le enseña los números a los niños del 1 al 50, pero a él toca como reducirle, porque obviamente él no va a aprender igual que los demás niños. La última es elaborar una valoración psicopedagógica individual al niño centrada en sus puntos fuertes y que tenga en cuenta intereses, conductas, sistemas de comunicación y vías de aprendizaje. Por ejemplo, allá hay una impresora que utilizan las profesoras, pero todo lo imprimen a blanco y negro. Entonces a la profesora le toca colorearle las guías al niño para que él pueda ver y como que se entretenga, porque obviamente a veces, digamos, le ponen una actividad y si él quiere la hace y si no, pues no la hace. Yo puse pros y contras. En los pro, yo puse que esperaríamos que el docente esté dispuesto a capacitarse para la educación del niño autista, que el docente tenga un docente auxiliar que lo ayude especialmente en las necesidades del niño. Por ejemplo, allá sacan a los niños a jugar a las canchas, al parque o así, y ella está sola. Entonces ella me decía como que necesito a alguien que me ayude porque mientras yo estoy pendiente de él, necesito que alguien también esté pendiente de los otros niños que no tienen esta dificultad.
que en el centro educativo haya inclusión. Por ejemplo, los niños preguntan mucho que por qué él se comporta raro, que por qué hace esto, que por qué hace lo otro. Pero la profesora todavía no les explica porque a ella le da miedo como que ellos no entiendan por qué el niño es así. Por ejemplo, que ya lo sacamos a la cancha y él estaba jugando fútbol y la profe le dijo, ya se acabó su turno, deje que los otros jueguen, pero él seguía jugando. Y los niños le quitaban la pelota y él volvía y cogía la pelota porque él quería seguir jugando con la pelota. Y los niños le preguntan mucho eso, que por qué el niño es así, que hace cosas que ellos no. En los contras está que el centro educativo no tenga la disposición de ayudar al niño autista y la falta de recursos para las adaptaciones que se necesitarían para el aprendizaje del niño. Y en la elección de la solución yo escogí capacitar al docente sobre conocimientos específicos del autismo, porque me parece importante que el profesor pues sepa cómo manejarlo, cómo enseñarle, porque por ejemplo pues la profe, como dije, ella le enseñaron como sobre el tema autismo, pero no se especializó precisamente en eso, y pues ella la sorpresa ya fue que llegara el niño con esta condición. Ella dice, yo a veces no sé cómo manejarlo pues con eso, ¿no? Y Claro. ya antes ella me preguntaba como que no, ¿qué hago? Y entonces yo no sabía cómo qué responder. Yo le dije, no, profe, pues lea por internet, en haber muchos artículos que hablen sobre cómo el docente tratará a un niño autista o así. Pero pues no sé, pues me pareció interesante pues la propuesta. Claro, igual con eso, digamos que matas varios, digamos, con una sola acción, digamos que puedes contribuir pues significativamente. Pues sería tu proyecto de práctica, te ayudaría un poco. Sí, eh, y bueno, ganarías como varios puntos al mismo tiempo, porque finalmente lo que te están sugiriendo es ayuda, o sea, no saben qué hacer, mejor dicho. Entonces, llama la atención un poco es que tú refieras que quieres hacer un proceso de inclusión en autismo, ¿cierto? uh-huh. En autismo, pero ese proceso de inclusión, o sea, el título como tal, digamos que no se corresponde mucho con lo Sí, que quieres hacer. Sí, es como, ajá, sí, vale, entonces en ese sentido es, bueno, si tú lo que quieres hacer es un proceso de inclusión en autismo, entonces, por ejemplo, hay un libro que puedes googlear en este momento que se llama Por cuatro esquinitas de nada. Lo voy a escribir aquí en el chat para todos. Se llama Por cuatro esquinitas de nada. O por cuatro esquinitas. ¿Sí? uh-huh. Esquinitas de nada. Ese lo googleas, es un PDF para que lo revises un poco y mires si quieres trabajar inclusión, ese sería el abordaje que tendrías que tomar, No, ¿vale? sino que, profe, no sé cómo poner la palabra porque, o sea, yo me quiero enfocar en esto como que el docente se capacite para poder, ¿sí me entiende? Pues entonces tendría Ah, que ok. cambiar ese el título, Bueno, listo, listo. colocar otro, ajá, porque pues todo se basa como en el docente. Ok, ok. Ujú. Bueno, listo. Entonces, en ese sentido, digamos que hablaríamos también de ese ajuste al título, entonces quedaría algo similar a, eh, entonces sería proyecto psicoeducativo en, sí, en autismo, y ya digamos que lo que iríamos a profundizar un poco en términos del problema sería el nivel de conocimiento, o sea, para ti es un problema y lo que has notado, lo que cuentas, pues hay un bajo nivel de conocimientos específicos por parte de la docente, Ajá, ¿cierto? Entonces, digamos que la propuesta psicoeducativa entonces estaría en mejorar los conocimientos específicos o aumentar los conocimientos específicos de los docentes, pues para que, o no sé si lo vas a dejar solo con esa profe, de los docentes sobre el autismo, conocimientos específicos del autismo en los docentes, aumentar los conocimientos. Si te quieres quedar solo con eso,
¿O quieres también que tenga como estrategias, digamos, de manejo de los niños eh, para incluirlos, o sea, yo entiendo un poco la lógica que tienes de decir, si la profesora sabe, entonces con ese conocimiento, pues podría dárselo a los niños y manejar, digamos, como la situación de una mejor manera. Ujú. Creo que eso es como lo que quieres. Entonces, habría que fijar con claridad qué conocimientos son los que quieres formar, ¿vale? O sea, ¿qué Sí, necesitas profe. que ella como que empiece como a trabajar y de qué manera lo piensas hacer? Entonces tú dices, no, yo tengo con ella la posibilidad de trabajar 1 hora a la semana, 45 minutos. No, tengo 1 hora a la semana, entonces voy a dividir en cápsulas de información, 10 minutos, 20 minutos, 25 minutos, etcétera, donde trabajo con la profesora, donde eh, nos reunimos, conversamos sobre el caso del niño, lo que hace, la observo, le retroalimento, etcétera. Entonces es pensar un poco sobre cómo lo vamos a llevar a la práctica, ¿bien? ¿Cómo lo vas a llevar? Ujú. Entonces, cuando te pide que hace, pues tú tienes que convertirte en una experta en autismo. Sí, profe. O sea, ese grado de conocimiento específico va para ti, en el sentido de que te están pidiendo ayuda a gritos. Sí. Entonces, toca que planees las sesiones de psicoeducativas también como un proceso para ti también. Es decir, yo por Ujú. dónde empezaría mi formación en autismo, en esto. Ah, bueno, seguiría por esto, seguiría por esto. Y luego que ya tú sabes esos conocimientos, puedes decir cómo se los vas a transmitir a la profe. Sí, profe. Entonces, piénsalo como sesiones de capacitación, que una vez que tú ya termines, digamos, un curso dentro de la institución, dentro del jardín, que toda profesora que entre lo deba tomar y aprobar. Entonces, que tenga como la posibilidad de dejarse y que sea tu proyecto de práctica, podría ser, como producto. Sí, porque precisamente ahora a fin de mes tengo que presentarle el proyecto a Marcela de la práctica y pues podría incluirlo, me Sí, serviría para poder pues con los niños y con las profesoras. sí, además que si tú miras, pues tendrías que mirar el histórico del jardín, si es frecuente, si es habitual que se reciban niños en condición de discapacidad. Y si es así, Ajá. entonces digamos que tu propuesta, o sea, si normalmente se recibe autismo, pues cabría muy bien. Si se reciben de otras discapacidades, pues sería ampliar la propuesta. Pues por ahora solo está el niño autista, pues como con la pandemia se fueron tantos niños y ahora han vuelto por ahí como unos 30 creo, y él es el único que tiene la discapacidad. Okay. Ajá. Igual pregunta para que no lo pienses como un asunto de este año, sino que piénsalo como para la institución. Entonces, beneficioso para la institución sería tener una propuesta de formación en discapacidad en Ujú. general, en general, y eso digamos que puede ser tu propuesta de práctica. Vale, profe. Bueno, listo. Y Laura creo que había dicho que quería presentar y creo que todavía me quedan poquitos minutos. Sí, profe, usted te iba a decir, no sé si para la próxima clase se podría, pues para no andar con afanes, o no sé. Sí, sí, se puede, se puede. Igual, o sea, lo que estamos haciendo es un poco como socializando qué es lo que queremos hacer, retroalimentándonos y demás, para que, pues, esto nos ayude, porque finalmente algo que me ha llamado la atención es la manera, como el uso que le han dado a la lluvia de soluciones. Sí, entonces, fíjate, cuando yo planteo esto de lluvia de soluciones, lo que yo pienso es en actividades, ¿sí? No hago, digamos, lo que ustedes hacen de listar como si fueran objetivos, ¿no? Como que quiero sensibilizar, quiero que ahora tengan más conocimiento, que las habilidades de los padres, que todo eso. Me parece interesante porque es otra manera de hacerlo. Entonces ahí sería es para que no nos confundamos con los objetivos. Tenemos eso, luego
formulamos el objetivo correctamente, entonces los que ya pasaron, la idea sería que con lo que hablamos hoy puedan coger esa lluvia de ideas que tienen, ponerla, elegir ya el objetivo, así como hizo la compañera Natalia ahorita, dijo, de todo eso, yo quiero trabajar sobre conocimiento, entonces ya va a formular su objetivo para conocimientos, y a partir de ahí, entonces, va a pensar en qué actividades va a hacer, cómo las va a hacer, qué indicadores va a proponer, qué objetivos va a proponer por actividad, porque eso, cuando vos sabes qué vas a hacer hoy, el objetivo de hoy es, con eso yo ya puedo saber si cumplí o no cumplí. Pues el objetivo de hoy, por ejemplo, para mí en la clase era revisar sus proyectos, ¿vale? Pero entonces yo diría, bueno, no cumplí parcialmente, porque no alcanzamos a pasar todos, y yo creo que hice una mala lectura, o sea, yo dije, no, de pronto no lo hicieron, entonces voy a empezar, voy a continuar como precisando cosas de la propuesta psicoeducativa, pero si lo habían hecho, si lo habían hecho. Entonces, bueno, entonces en cualquier momento nos va esto pues a sacar, pues en resumidas cuentas es, las lluvia de ideas que ya tengan construida, elijan una de ellas, formúlenla como objetivo, que ese va a ser el objetivo general, terapéutico, el que englobará todas las acciones, y a ese objetivo general pongámosle qué actividad necesitamos, cuál va a ser la primera, la segunda, porque habíamos hablado un poco en la sesión anterior sobre ese punto 5, o sea, nombre de la actividad, descripción de la actividad, indicadores de la actividad y el objetivo, los materiales. Eso en últimas es lo que tenemos que ir construyendo, pero por este instante sería que hiciéramos una especie de mapa en el que tengamos claro cuál es el gran objetivo que queremos y qué actividades vamos a desarrollar y qué objetivos van a ir en cada una de esas actividades, para que sepamos orientarnos un poco de qué vamos a hacer y si estamos cerca o estamos lejos de alcanzarlo, ese objetivo. Como van a empezar a leer, abran un espaciecito dentro de su propuesta de Word donde coloquen como el marco referencial, o sea, su teoría, como que entendemos por autismo esto, los conocimientos que vamos a manejar son estos, estos y estos, como donde pueden escribir más, donde pueden tener un referente al cual volver. Para, si les preguntan, ¿por qué hiciste esa actividad? Ah, porque es que según tal autor, según tal teoría, ¿bien? Hay que empezar primero por esto y luego por esto. Hacer esto y no esto. ¿Listo? Eso es muy importante que lo tengamos claro. Bueno, chicas, y creo que todos son mujeres hoy. ¿Tenemos algún hombre? ¿No tenemos hombre? No. Bueno, eso en esencia entonces para que la próxima sesión continuemos revisando, ojalá podamos compartir. Entonces yo ahí yo me voy a quedar un poco más callado y voy como a que sepamos qué vamos a hacer para ponerle más acento, más énfasis y no quede tan en abstracto. Si está muy en abstracto, traten de aterrizarlo, ¿sí? Ah, tengo sensibilizar cómo, tengo aumentar cómo, qué actividad, ¿listo? Bueno, bueno chicas, nos vemos entonces. Muchas gracias, profe. Igual. Feliz Chao, semana. profe. Gracias, profe. Chao. Estén bien, chao.